Hola, yo soy Uriel Suriel y me toca hacer la exposición sobre el sistema límbico. Para empezar, vamos a imaginarnos que vamos por un parque caminando y de repente percibimos un aroma un perfume, vamos a decir, que usaba un papá o que un plato que preparaba la abuela. De repente llegan esos pensamientos que teletransportan a uno allá. Si tú te has preguntado cómo funciona eso, esa conexión entre los sentidos, lo que tú estás sintiendo, la memoria y la emoción que te da, es precisamente cuando estamos hablando del sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que se encuentran en el diencéfalo y telencéfalo. El telencéfalo es esa superficie como arrugada que uno ve siempre cuando está hablando del cerebro. Cuando uno busca el cerebro en Google, le va a aparecer una imagen, por lo regular, como a lo que la gente le dice, yo creo que la gente le dice los sesos a eso. Como tú ves esa superficie como arrugada, que está dividida en partes simétricas, mitad, mitad, izquierda y derecha. Entonces, el diencéfalo está, es el telencéfalo. El diencéfalo está ubicado más, como debajo de eso, más al centro de la cabeza. Es una de las estructuras principales del cerebro y junto con la médula espinal constituyen el sistema nervioso central. El sistema límbico lo identificó por primera vez el médico francés Paul Broca en el 78. Lo llamó gran lóbulo límbico. Entonces, este sistema está involucrado en la regulación de emociones, la memoria, la motivación y otros comportamientos esenciales para la supervivencia como la alimentación y la reproducción también. Entonces, a mí me ha tocado mencionar la estructura clave del sistema límbico y vamos a empezar por la amígdala, que es una pequeña estructura en forma de almendra que se encuentra en la profundidad del lóbulo temporal. Entonces, no la confundamos con las amígdalas que están aquí en la garganta, que por cierto me la sacaron. Entonces, la amígdala, que es bien pequeñita, se conoce como el centro del miedo, comúnmente. Aunque en los últimos años no necesariamente es así, porque ya se ha descubierto otros usos de las amígdalas, o de la amígdala, perdón. Las amígdalas son otra cosa. Entonces, la amígdala está involucrada en el procesamiento de emociones, especialmente relacionadas, como dije, con el miedo, con la ansiedad. Cuando enfrentamos una situación que es potencialmente peligrosa, como una araña que le salga a uno, estar en un sitio alto, peligroso, entonces la amígdala se activa y genera una respuesta de huida o lucha. Mucha gente piensa que solamente se encarga del miedo, pero se ha demostrado últimamente que es mucho más que eso y que participa realmente en el procesamiento de emociones positivas, incluso como la alegría y la recompensa. Importante el tema de la recompensa. Hace tiempo, los científicos descubrieron que cuando se daña la amígdala en animales, estos dejan incluso de reaccionar emocionalmente a todo, desde la comida hasta los objetos. Es decir, que la amígdala es necesaria para generar emociones en general, no solo el miedo. Hay investigaciones recientes que yo me puse a buscar, como la de una doctora que se llama doctora Kai Tai, que han demostrado que las células de las amígdalas responden tanto a señales de recompensa como de castigo. Eso significa que la amígdala evalúa si algo es bueno o malo y después envía esa información a otra parte del cuerpo para que reaccione adecuadamente. Si es bueno, reacciona de una manera; si es malo, de otra. Además, la amígdala recibe señales de cuerpo como cuando tenemos hambre o estamos llenos. Esto entonces le permite a la amígdala ajustar las emociones según lo que necesitemos. Por ejemplo, si tenemos demasiada hambre, la amígdala puede hacer que la búsqueda de la comida sea más importante aún que el miedo o que el peligro. Tú le tienes miedo a cruzar por ahí, pero tú te estás muriendo del hambre y la amígdala pone como prioridad el hambre y hace que tú superes ese miedo. Es decir, que la búsqueda de la comida en ese momento es más importante que la sensación de miedo o de peligro que tú puedas tener. La amígdala también responde a cosas nuevas y se adapta.
Por ejemplo, si uno está en un barrio nuevo, se muda a un barrio nuevo y sale a caminar de noche, la amígdala va a estar muy activa, haciendo que uno preste atención a toda la cosa nueva. Sonido, gente, un perro que ladra allí, un grupo que está hablando de este lado. Es decir, que eso ayuda a que uno se mantenga alerta y que vaya aprendiendo sobre ese entorno. Con el tiempo, usted va pasando todos los días por ahí, todos los días por ahí, entonces la amígdala responde menos a esos estímulos porque ya tú lo conoces. Tú estás menos alerta a eso porque la amígdala aprendió, ya no te asusta el grupito que está allí, a menos que pase una cosa con ese grupito, o no te asusta el perro que ladra porque es nuevo, a menos que en una el perro te haya dado una carrera. Si es un estímulo nuevo, entonces la amígdala va a volver a responder a ese estímulo. No es que deja de responder, sino que está menos activa. No es que no está activa, sino que está menos activa. Ahora vamos a hablar del hipocampo. Hipo, no por hipopótamo, es por caballo. Se nombra así por la forma similar, porque tiene una forma similar, digamos, a un caballito de mar. El hipocampo juega un papel crucial en la información de nuevos recuerdos, también en la navegación espacial, ayuda a almacenar, a recuperar recuerdos y también tiene una capacidad única que es la neurogénesis. La neurogénesis es la formación de células nuevas, de nuevas neuronas, neurogénesis, de nuevas neuronas a lo largo de la vida. Eso es especialmente importante para el aprendizaje y la adaptación a nuevas situaciones. El hipocampo, que hay uno derecho y uno izquierdo, el hipocampo derecho está más involucrado en la memoria espacial, mientras que el izquierdo está más involucrado en la memoria verbal. No es exclusivamente involucrado en eso. Ninguna de las regiones del cerebro está exclusivamente, o por lo menos de la que yo he visto del sistema límbico, no están ninguna exclusivamente dedicadas a algo, que hay una interconexión entre todas. Es decir, está más involucrada en una cosa, y más involucrada en otra. Por eso hablaba del derecho del hipocampo y el izquierdo. Uno está más involucrado en la memoria espacial y otro está más involucrado en la memoria verbal. Pero no es que está exclusivamente involucrado en eso. Probablemente uno necesite de otro. Ahora vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña región que está en el diencéfalo también, que actúa como el centro de control de muchas funciones corporales esenciales como la temperatura, el hambre, la sed y los ciclos de sueño-vigilia. Dentro del hipotálamo, esto es así, lo del sueño y vigilia, porque dentro del hipotálamo se encuentra el núcleo supraquiasmático, o NSQ, que es esencialmente lo que uno conocería como el reloj biológico principal. El NSQ recibe información de niveles de luz ¿de dónde? Pues de los ojos, de las señales que le manda a la retina. Lo que le permite sincronizar el ciclo circadiano, que es de aproximadamente 24 horas, con el ciclo de luz y oscuridad externo. Entonces el NSQ del hipotálamo controla la producción de melatonina en una glándula que se llama glándula pineal, no hay que recordarse de eso. Y la melatonina promueve el sueño, se produce en mayores cantidades durante la noche. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el NSQ detecta oscuridad, envía señales a la glándula para que comience a producir melatonina, preparando al cuerpo para el sueño. También el hipotálamo regula la temperatura corporal, que es un componente importante para el ciclo de sueño-vigilia. Nuestra temperatura del cuerpo tiende a disminuir durante la noche para facilitar el inicio del sueño. Por eso, cuando tú consumes alimentos que aumentan la temperatura del cuerpo, como con mucho picante, mucha proteína, justo antes de dormir, la temperatura te aumenta, el sueño tuyo es menos profundo o por lo menos tarda más en conciliar el sueño. Entonces, el hipotálamo coordina el descenso de la temperatura en sintonía con el ciclo circadiano. También
El hipotálamo está involucrado en la regulación de las emociones y la respuesta al estrés a través de la interacción con una glándula pituitaria, liberación de hormonas. Por ejemplo, cuando estamos estresados, el hipotálamo estimula la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, que no es necesariamente malo eso. Ahora vamos a hablar de... El otro punto es el gyrus cingulata, que yo prefiero llamarle la circunvolución del cíngulo. Ese fue otro nombre que encontré, circunvolución del cíngulo. Ese nombre va a ser un poco complicado, pero circunvolución se llama así porque así como que le da la vuelta, una... Lo que parece eso mismo lo que suena una circunvalación, pero es una circunvolución. La circunvolución del cíngulo es una región de la corteza cerebral que se encuentra encima del cuerpo calloso. No creo que sea importante saber cuál es la ubicación, sino que saber que está involucrado en la regulación de emociones, la empatía y la toma de decisiones. Algunos estudios incluso sugieren que la actividad en esta área está relacionada con la sensación que tiene la gente cuando dice que tiene maripositas en el estómago cuando se enamora. También se ha encontrado que esta región está involucrada en la experiencia del dolor físico y emocional también. Dos tipos de dolor. Ahora vamos a hablar del área septal. Es una región del telencéfalo que está involucrada otra vez, otra región involucrada en regulación de emoción. Y esta agrega la palabra motivación también. Pero en muchas áreas del cerebro vamos a ver que están involucrados en muchas cosas a la vez, o que todas coinciden en que están involucradas en algo. Entonces, el área septal se cree que desempeña un papel en la sensación de placer y recompensa, importante, y que está conectada con otras estructuras del sistema límbico, como el hipotálamo, la amígdala también. Algunos estudios en animales sugieren que la estimulación del área septal incluso puede producir una sensación de placer tan intensa que los animales prefieren esta estimulación, incluso sobre la comida o el sexo. Es decir, que si un componente externo estimula más el área septal, puede hacer que los animales, no sé si eso se ha estudiado ya en personas con adicción, pero puede preferir esa estimulación sobre la comida o el sexo. Es decir, que en el sistema de recompensa tiene un involucramiento muy, muy sádico. Otra región de la que me toca hablar es la del circuito de Papez. El circuito de Papez, yo espero estar diciendo eso bien, porque no sé si es Papez o Papez. Como decir papi, pero en campo es Papez. El circuito de Papez fue por un neurólogo estadounidense llamado James Papez que propuso, o Papes, que propuso un circuito neuronal que conectaba varias estructuras del sistema límbico y por eso se conocía como el circuito de Papez, que incluía el hipocampo, la circunvolución del cíngulo, los núcleos anteriores del tálamo, cuerpos mamilares del hipotálamo. Los cuerpos mamilares son importantes porque esas esferas son como unas bolitas que están implicadas en diversas funciones, incluyendo la memoria y el comportamiento emocional. Entonces, estas reciben información de varias partes del cerebro, como el hipocampo, que es importante, ya dijimos, para la memoria y la navegación espacial, y entonces transmiten esa información a otras regiones, como el tálamo y la corteza cerebral. Y entonces, que esas están involucradas en el procesamiento de la memoria. Entonces, cuando se dañan los cuerpos mamilares, que es asociado con trastornos de memoria y enfermedades que a menudo se encuentran en personas con deficiencia severa de vitamina B1 o de tiamina. Típicamente, ¿a qué se debe eso? Alcoholismo crónico. La gente con alcoholismo crónico, tú lo ves que van perdiendo van teniendo problemas de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo también. Entonces, en personas con alcoholismo crónico, los cuerpos mamilares pueden o muestran en la mayoría de los casos atrofia o un daño.
La idea de Papes era que la información sensorial, incluyendo la relacionada con emociones, entraba en el circuito a través del hipotálamo. Luego pasaba a los cuerpos mamilares, de ahí a los núcleos anteriores del tálamo, después a la circunvalación del cíngulo y finalmente de vuelta al hipotálamo. Entonces, ese circuito permitía la integración de la información emocional con las sensaciones físicas y respuestas corporales. Ahí yo creo que eso se parece más o menos a lo que es la fricción límbica, que así le llaman algunos neurocientíficos. Que la fricción límbica se refiere a la interacción y comunicación entre las diferentes estructuras del sistema límbico. Que esas estructuras no trabajan de forma aislada, como yo decía ahorita, sino que están constantemente como hablando entre sí, intercambiando información y modulando la actividad una de otra. Por ejemplo, cuando uno está caminando por el callejón y uno escucha un fuerte ruido, un motor que viene acercándose, la amígdala se activa, envía señales de alerta al hipotálamo y ahí se inicia la respuesta de los oídas, se libera, se libera la hormona del estrés y aumenta incluso la frecuencia cardíaca. Me voy, arranco por aquí, arranco por allí. Entonces, al mismo tiempo, el hipocampo está trabajando en su memoria, contextualizando la situación, tratando de acordarse, pero esto es bastante rápido. Si tú ya has estado en una situación parecida, si ese sonido que viene ahí es similar a algo que tú hayas escuchado antes, si tú dices, sí, es un motor, a un primo mío lo atracaron, o a mí ya me atracaron, o suena una motosierra, o suena algo que es nuevo o para ti o que ya tú lo conoces. Entonces, eso va a ser incluso que tú te agaches, que brinques, que te escondas, que te devuelvas, que mire hacia atrás, que no mire hacia atrás. Entonces, toda esa información naturalmente es en cuestiones de segundos. Eso es gracias a la fricción límbica, a esa comunicación rápida que hay entre todas estas estructuras cerebrales. Yo creo que hasta aquí es, conocer el sistema límbico es importante porque, qué sé yo, cuando uno conoce el papel del hipotálamo, la amígdala, en la respuesta al estrés, eso puede ayudarnos a desarrollar estrategias para manejar mejor algunas situaciones estresantes, como, qué sé yo, práctica de atención plena, meditación, respiración profunda. ¿Para qué? Para poder tratar de calmar nuestra amígdala y calmar esa respuesta de lucha o huida y afrontar el estrés de la mejor manera. También cuando uno aprende, por ejemplo, cómo funciona el hipocampo, que está involucrada, que el hipocampo está involucrado en la formación de nuevos recuerdos, entonces uno puede optimizar estrategias de aprendizaje, como el uso de repetición espaciada o, ¿qué más?, la creación de asociaciones mentales. Por ejemplo, para estudiar para un examen. Hay gente que le gusta estudiar y cuando están estudiando hacen un dibujito aquí, hacen un dibujito allí y van asociando esas cosas y también uno asocia, qué sé yo, algunos problemas de las materias, de los exámenes, a situaciones de la vida diaria y por ahí uno va asociando. Sí, hay gente que tiene diferentes formas de estudiar y de poner un papelito aquí, de escribirlo de un color, de escribirlo de otro. Entonces, conociendo esas cosas, uno puede desarrollar una estrategia, sabiendo que hay una conexión importante entre la memoria espacial y verbal. También, para nosotros, los que estamos estudiando psicología o los psicólogos, conocer el sistema límbico es fundamental para psicoterapia, porque muchos trastornos mentales como depresión, ansiedad, el trastorno del estrés postraumático, están asociados con alteraciones en la función del sistema límbico. Por ejemplo, la persona con trastornos de estrés postraumático tienen regularmente una hiperactividad en la amígdala y una reducción en el volumen del hipocampo. Entonces, entender esos cambios puede ayudar a los terapeutas a desarrollar intervenciones más efectivas, como por ejemplo la terapia de exposición. Ya dijimos que cuando tú te expones más a un barrio nuevo o a un sitio en el que tú ya tú lo conoces, te reduce la actividad en la amígdala, entonces puede ayudar a entrenar la amígdala, los terapeutas, para que sea menos reactiva a esos estímulos relacionados con el trauma.
también uno mismo en la toma de decisiones, uno sabiendo cómo funciona el cerebro, cómo funcionan estas estructuras, uno puede saber si uno está tomando una decisión de manera reactiva porque el cuerpo se lo está mandando, o ya uno dice, no, espérate, déjame tomar una decisión más consciente y ser menos reactivo, pero es comprendiendo esos procesos precisamente cuando uno puede desarrollar una estrategia para hacerlo. Puede decir, bueno, no, espérate, el juicio mío está ahora mismo un poco sesgado porque se me activó esto, se me activó lo otro, no, era asustado que yo estaba y por eso reaccioné así. En conclusión, el sistema límbico solamente nos dice que, como nosotros pensamos, el cerebro es bastante complejo y que recordar que cada estructura, aunque desempeña su papel, no son exclusivamente, no están en exclusivo funcionamiento, que hay una comunicación entre todas ellas. Y que deberíamos aprovecharlo para desarrollar las herramientas para mejorar la vida de nosotros, la vida de los pacientes. Y eso es. Gracias.